Shalom Aleichem, que la paz sea con ustedes. Shabbat Shalom a todos cuantos aún están en el Shabbat. Shavua Tov, feliz semanas a todos los que escucharán nuestros audios a lo largo de la semana entrante. Sea que el Ruach, el espíritu del Elohim de Israel, pues nos acompañe en esta ocasión cuando vamos a, una vez más, pues estudiar sobre la importancia de las palabras, de los textos, de las palabras, incluso de las letras hebreas, ya que en los detalles más pequeños, pues tenemos grandes revelaciones. Elohim, pues, estableció o encriptó ciertos designios, ciertas revelaciones, ciertas enseñanzas en las cosas más pequeñas y muchas veces pues no miramos donde tenemos que mirar para conocer o para entender los planes, los propósitos de Elohim, su deseo hacia nosotros dentro de su plan de redención, dentro de la restauración del ser humano, dentro de la familia, dentro del juicio, ¿no? Lo que tiene él sobre las naciones, juicio hacia su pueblo, hacia las naciones. En las escrituras pues tenemos revelaciones muchas veces en detalles sobre su forma de obrar. Hoy nos vamos a ver cómo el Elohim viviente, el Hacedor, preparó el hogar para la familia y por extensión un hogar, una morada para su pueblo Israel. Hemos estudiado tiempo atrás, en varias ocasiones, en varios audios, hemos dedicado a la letra Aleph. La letra Aleph es la primera con cual empieza el alfabeto hebreo. Hoy vamos a hablar sobre la segunda letra, que es la letra Beit. ¿Vale? Vimos que la letra Aleph, ¿vale? En este primer versículo que da comienzo a la Biblia, se nos presenta a través de las letras Aleph que hay un proyecto de 6.000 años y un plan de 7.000 años. ¿Vale? Todo eso lo tenemos revelado a partir, desde el comienzo, en la primera letra, en el primer verso de la Biblia, ¿no? También en la primera letra del alfabeto hebreo se nos presenta la identidad de Elohim de Israel, del Aleph Tav, del Elohim soberano, del Elohim quien es el Redentor y Salvador, una descripción completa sobre la descripción de Yeshua, sobre la identidad de Yeshua HaMashiach. Muchas veces, pues la gente que interpretan que la Aleph representa a Elohim, atribuyen esas características al Padre de Yeshua. Pero por eso vimos en la presentación la identidad de Yeshua revelada en la letra Aleph, que esta letra caracteriza más al Mashiach como hijo del Altísimo que a su propio Padre. ¿Vale? Se puede hablar sobre el Padre de Yeshua por medio de lo que significa, lo que representa como título de soberanía por medio de la letra Aleph al Padre de Yeshua, pero en particular en cuanto a todo lo que tenemos revelado en las Escrituras, precisamente la letra Aleph identifica a Yeshua en todos sus propósitos, en todos sus designios, en toda su forma de ser, en su carácter y en su obra. ¿Vale? Recomiendo que vean la explicación sobre la identidad de Yeshua revelado en la letra Aleph. Hoy vamos a continuar con la letra Bet, ¿vale? No porque hay un propósito para hablar sobre todas las letras del alfabeto hebreo, sea que Elohim, pues si será su bendición, pues bendiga para rescatar ciertas informaciones, pues desde un punto diferente de vista para nuestro propio beneficio. Pero mi deseo, mi intención es explicar o hablar sobre esta misma letra a fin de entender el proyecto o lo que él nos quiere enseñar desde el diseño de esta misma letra, ¿vale? Para explicarme así. Es decir, precisamente como mencioné antes, es nuestro deseo de ver cómo el Elohim creador preparó un hogar para la familia, ¿no? Preparó una morada para su pueblo Israel, en especialmente, y esos detalles los vemos reflejados en esta misma consonante, misma letra hebrea que es Abet. Nuestra mente ha sido enseñada y por lo tanto está acostumbrada a ver solo una realidad, no sabe percibir el mundo espiritual. La mente está acostumbrada a no pensar
en si hay algo más profundo en un texto leído. Uno ve una mera letra en el alfabeto hebreo y por costumbre solo se limita a pronunciar el nombre de una dicha letra o buscar su vocalización correspondiente en español, por ejemplo, ¿no? Un idioma diferente al hebreo. Pero lo que tenemos que saber sobre las letras hebreas es que en ellas mismas hay un gran contenido de enseñanzas y revelaciones, y si pudiéramos recuperar la antigua forma de pensar expresado por medio de las pictogramas, nos bastaría conocer profundas enseñanzas sobre los principios, sobre los principales puntos de creencia que hay dentro de la fe hebrea, lo que se nos expresa por medio de las escrituras hebreas. En el antiguo En el hebreo antiguo, de los días de Moisés, cada letra tenía un dibujo y un sonido. ¿Vale? No me refiero al hebreo moderno, sino al antiguo, el paleohebreo, el hebreo viejo, cuando este se escribía por medio de pictogramas, ¿no? Así que la segunda consonante hebrea es llamada Bet o Beit y corresponde a la letra B de Bucarest o B de Valencia, según la fonética, según los puntos, si tiene un punto o no dentro de un dagesh, dentro de la misma letra o no lo tiene. ¿Vale? En función de este puntito, pues se vocaliza B o V. De aquí algunos presentan Abraham y otros Abraham, ¿no? Pero eso lo forma, en el hebreo antiguo pues no existía esta forma de diferenciar las letras en sonido, sino que la imagen pues tenía un mismo sentido. De la antigua forma pictográfica que tenía esta letra en la antigüedad, nos viene la palabra casa, que en el hebreo es bait o beit. ¿Ah? Así que la forma como tenía la letra antes en la antigüedad, la forma del dibujo de esta letra tenía una forma de una casa. De aquí nos llega esta palabra casa, beit, y el nombre de la segunda letra. Así que en principio la letra beit significa casa. Y en un sentido ya más amplio, se refiere o se identifica por medio de esta palabra la familia, una familia. Igual puede, entre los significados, puede referirse a cabaña, a una habitación, a familia, a una morada, a una tienda, al templo, incluso al santuario, ¿no? A un palacio, también al linaje. Bueno, tiene muchos otros sentidos. Pero esos son lo que más son citadas dentro de las escrituras. La forma de la letra es parecida a una vivienda, formada por una entrada, un pasillo y una habitación. Así que la pictografía de la letra Bet, de esta consonante, es como una casa, con una apertura hacia la izquierda y cerrada hacia la derecha. Precisamente está dirigida conforme al sentido de la escritura hebrea, es decir, desde la derecha hacia la izquierda, como se escribe. Así está la apertura de la casa, ¿vale? Desde la derecha hacia la izquierda, como se escribe en las escrituras hebreas. Asimismo, de parte derecha está la parte interior de la habitación interior de la casa y tiene la salida hacia izquierda. Y eso no es casualidad. Este detalle es relevante y nos enseña que la forma del pensamiento correcto no está en el sentido de las enseñanzas basadas en los credos o los valores de las demás naciones, cultos y credos, sino conforme al sentido o conforme a las enseñanzas desde la perspectiva hebrea. Por eso Yeshua enseñó, no se puede poner vino nuevo en odres viejos, ¿no? Hay que cambiar el sentido de los valores. No se puede edificar una enseñanza correcta sobre una información o sobre un conocimiento adquirido en el cristianismo, ¿no? Si se hace así, se creará una sopa que no tendrá buen sabor, no será justificada por la autoridad de las escrituras, ¿no? Por la justicia de Elohim. Entonces, por esa razón, cuando regresamos a las fuentes hebreas, debemos dejar al cristianismo lo que pertenece al cristianismo
Y cuando venimos a recuperar lo que es nuestro, pues que nos dispongamos a tener un espíritu, una mente y un corazón abierto a aprender de nuevo a partir de cero, ¿vale? Ese es el sentido, es parte de la enseñanza que esa letra nos revela desde la fundación del mundo, ¿no? Ya que la primera palabra con cual comienza el primer libro de la Biblia, el primer verso, la primera palabra comienza con la letra Beit, que es la segunda, ¿vale? No por nada es la segunda, ya que la primera vimos que está reservada o está se refiere a Elohim, al Elohim de Israel, al creador, ¿vale? La creación comenzó con Beit, ¿vale? Es el creador diseñado, reflejado por la letra Aleph, quien dio comienzo a la identidad, a la historia del mundo, de nuestra historia. Por eso la letra Beit, pues, tiene que ver mucho con la creación, tiene que ver con el nacimiento, tiene que ver con la forma de procrear, con la vida en sí mismo, con las familias, precisamente. Esa letra tiene que ver mucho con las familias y por eso dediqué este tema, ya que durante esta semana hemos hablado un poquito sobre, dentro de la comunidad, dentro del grupo, sobre la importancia de la familia y la forma como Elohim, pues, diseñó a Isha, a varón, a la mujer que salió de Ish, de varón, a fin de ser la parte opuesta, ¿no? Adversa en este caso, pero se ha traducido con ayuda idónea. Bueno, eh, comúnmente, cuando se escucha la palabra casa, Beit, casa, B, letra B, cuando se escucha esa palabra casa, la mente piensa automáticamente en una construcción, independiente de qué clase de materiales se hace la construcción. No se refiere si es una tienda, si es un palacio, si es de piedra o de barro, sino el concepto que el término casa en general la gente lo afera o lo usa con el sentido de una edificación, independiente de qué clase o tipo o cómo o de qué clase de material está construida. Pero dentro del concepto hebreo, la palabra casa no solamente se refiere a una edificación, sino a una familia. Como ustedes pueden leer en Éxodo capítulo 1, verso del 1 a 5, ¿no? Es el contexto donde se presenta eh, la descendencia de Jacob cuando entraron a la tierra de Egipto, ¿vale? Allá se describe como la suma de todos los que entraron a Egipto, parte de la familia. En ese sentido se usa la palabra Beit, ¿va? La casa de Jacob, ¿ah? En el contexto se describe la familia, todos los nombres de los participantes dentro de su familia. También puede ver en Ezequiel capítulo 20, verso 5, donde la palabra hebrea Beit es traducida con familia, ¿vale? En nuestras ediciones en español. La palabra casa en las escrituras se encuentra más de 2000 veces, 2050, no sé cuántas veces. Más de 2000 veces se pueden identificar en el Tanaj y les voy a dar alguna referencia para que se hagan ideas, si quieren corroborar, si quieren buscar. Les voy a presentar 16 contextos, ¿vale? Donde esta palabra Beit, donde la letra B, ¿no? Lo que define, lo que se transmite por medio de la letra Beit, B, que significa casa, se presenta en las escrituras. Pues se describe como una familia que reside en la misma casa o toda la prole de un hombre. Pueden ver Génesis capítulo 12, verso 1, capítulo 16, verso 3, verso 23 también, en Abdías capítulo 1, verso 17, en Miqueas capítulo 1, verso 5. La palabra Beit como casa aparece en el sentido de morada en Génesis capítulo 19, verso del 2 al 4, como una cárcel de una manera figurada, un país de esclavitud, por ejemplo, ¿no? Igual se usa la palabra Beit, un país de esclavitud. Nosotros estamos en la casa de esclavitud esparcidos por todas las naciones. Obviamente no es un lugar físico, sino un lugar espiritual, pero al estar en diferentes países, el país donde nosotros estamos, allá es la casa que a nosotros
donde nosotros pues moramos y estamos o servimos como esclavos. Génesis capítulo 40, verso 4, verso 14, Éxodo capítulo 13, verso 3. Un lugar de habitación para los animales y los pájaros. También se usan la misma palabra para jaula, por ejemplo, ¿no? La palabra beit. Job capítulo 39, verso 6, Salmo 104, verso 17. También la palabra beit se usa para una telaraña en Job capítulo 8, verso 14. Para una residencia real o palacio en 2 Samuel capítulo 5, verso 11 y capítulo 7, verso 2. Beit se usa para un linaje sacerdotal en 1 Samuel, capítulo 2, verso 35. Para una dinastía real en 1 Samuel 25, verso 28, capítulo 7, verso 11. Para el tabernáculo o el templo de Elohim viviente, tanto literal como simbólico, ya hemos compartido un PDF sobre los 7 templos de Elohim. Vimos que hubo algunos reales físicos de ladrillos de piedra y otros espirituales, comenzando con lo que Yeshua habló sobre el templo siendo su propio cuerpo. Y podemos leer Éxodo capítulo 23, verso 19, hablando de la construcción del tabernáculo, capítulo 34, verso 26. En general, pues todas las personas que hablan sobre el libro de Éxodo, en general piensa en la salida del pueblo hebreo de Egipto, las plagas y eso. Pero en general, gran parte de este libro está dedicado a un beit, a la construcción de la habitación de Elohim. Es el punto principal de casi todo el libro, o que ocupa gran parte del libro de Éxodo, ¿vale? Muchísimos capítulos sobre la construcción, sobre el reglamento de funcionamiento, sobre la preparación de los sacrificios, la preparación de los que ofician, la selección de los sacerdotes, de los levitas. Muchísimos capítulos dedican a la construcción del tabernáculo, y no por nada, sino porque es el corazón de todas las escrituras, la casa, que es la morada de Elohim. También pueden leer en Primera Reyes, capítulo 6, verso 1, y Primera Pedro, capítulo 2, verso 5. Hay mucho más, otros textos donde se habla sobre el templo espiritual. Los recomiendo que puedan ver, a estudiar este PDF que les recomendé, los 7 templos de Adonai. En el lugar de habitación de Elohim, el cielo mismo se presenta como Beit, la casa de Elohim, en Juan capítulo 14, verso 2. También como santuario de un falso ídolo, de un mito deificado, de un Elohim falso ajeno, ¿no? En Jueces 9, 27, en 1 Samuel 5, 2, Primera Reyes 16, 23 y otros versos. También sirven para definir el cuerpo físico y corruptible de los humanos, ¿vale? Es la casa donde habita nuestro espíritu. Eclesiastes capítulo 12, verso 3, 2 Corintios capítulo 5, verso de 1 al 4, es el lugar, la casa, donde el Elohim viviente quiere hacer su morada dentro de nuestra propia alma. Vamos a ver más adelante sobre eso un poquito. El cuerpo celestial incorruptible también se le usa aquí en Segunda de Crónicas capítulo 5 verso 1 para expresar así el estado en cual van a vivir los redimidos a lo largo de la eternidad una vez que recuperaron la imagen y semejanza del Creador, ¿va? Y podrán estar en la presencia de Yeshua y de su propio Padre. La sepultura común, ¿no? La fosa, lugar de los muertos, también es una habitación, una casa, y se le usa, se define, se describe en la Biblia por medio de la palabra Beit, que es el nombre de aunque significa casa, es el nombre de la primera letra. Job capítulo 17, verso 13, Eclesiastes capítulo 12, verso 5. También como un colectivo de trabajadores ocupados en la misma profesión, ¿no? En este caso, cuando todos estamos dedicados a obrar bajo el mando del Ruach, del Espíritu de Elohim, pues aquí todos estamos, ¿no? Como un equipo, y esto lo vemos en Primera Crónicas, capítulo 4, verso 21.
un edificio para guardar registros oficiales del Estado. Eso también es la casa Beit Shefer, la casa de los libros, una biblioteca, en Esdra capítulo 6, verso 1. Bueno, ya le presenté, hay muchas otras citas, ¿no? Ya de 2000 que se menciona, 2050 y pico, que se menciona en el Tanaj. Le presenté 16 contextos en cual, así como suma de los lugares o de las referencias donde se emplea esta palabra. Vamos a ver 3 verdades reveladas por medio del pictograma, de la pictograma de esa segunda letra del alfabeto hebreo. Primeramente, la forma de la letra Bet nos indica que el propósito del Creador es habitar en la parte de nuestra casa, en la parte interior de nuestra casa, es decir, dentro de nuestro corazón. Es el lugar más íntimo de nuestro ser. Podéis ver, si leéis, si abrís la Biblia, en el capítulo 25 del libro de Éxodo, verso 8, Éxodo 25, verso 8, donde se nos habla se nos describe una casa de Adonai, es decir, el santuario. Aquí vemos que el deseo de Elohim no fue habitar en el santuario, sino en su pueblo, en ellos. ¿Vale? No dice las escrituras, o el texto hebreo no dice en él, sino y me construirán un santuario y moraré en ellos. Bet of Ham es la palabra que está en hebreo. La letra Beit puede significar en o con, específicamente significa dentro. Por lo tanto, la cita no dice que Elohim quiere un santuario en medio en cual él vivir. No dice en medio de ellos como se suele traducir, ya que la letra Beit condiciona el lugar. Y en este contexto la mejor traducción es moraré dentro de ellos, no en medio de ellos en su pueblo, es decir, no habitaré en el centro del pueblo como se suele interpretar, sino en ellos, dentro de ellos, porque es el lugar donde Elohim quiere morar no al lado de mí como un vecino, sino en el corazón, ¿vale? Bet of Ham es la palabra en hebreo que está en este texto, Éxodo 25, verso 8, que se traduce correctamente dentro de ello, no en medio de ello, como se suele verter en el libro, en la edición Reina Valera. Comprueben, por favor, y los que tienen el interlineal hebreo-español pueden ver que en el texto hebreo está la palabra Betovim, Betovham, perdón, y que nos indica, que nos condiciona el lugar donde Elohim quiere vivir, ya que la letra Beit se usa en o con. ¿Ah? La primera palabra con cual comienza la Biblia es Bereshit. ¿Ah? Se usa junto, pero en realidad Reshit es una palabra y Be es que en o con determina, ¿no? la acción. ¿no? Reshit es la cabeza, es el lugar, es el comienzo, ¿no? de la engendración de algo que da a luz, algo así, que pone por obra. Es lo que Elohim presentó al comienzo de las cosas, en el comienzo, ¿vale? Por eso hay algunas ediciones que así lo traduce en el principio. Era su plan, por medio de Israel, que desde el interior de la casa, es decir, desde el medio del pueblo hebreo, la realidad espiritual, la verdad, es decir, salga hacia la izquierda, ¿va? Por la puerta, por el pasillo, según nos indica la letra Beit, de la parte interior de la habitación, pues salga hacia izquierda, de derecha hacia izquierda, para alcanzar los extremos de la tierra. Ese es el propósito del plan de redención para cual Israel tenía que ser luz para las naciones. De dentro, es decir, si Elohim mora dentro de ellos, pues ellos se convertirán en ríos de agua viva y compartirán la emet, la verdad, a todas las demás. Como todas las letras hebreas tienen un valor numérico,
entonces vemos que la letra Bet se nombra con los nombres de otras dos letras. Es decir, cuando pronunciamos el nombre de esta letra, en realidad pronunciamos tres o nombramos otras dos letras. Beit, Yud y Tav, ¿vale? Esas letras Beit, Yud y Tav juntas forman el nombre de la segunda consonante, ¿vale? Si logro expresarme así. Entonces, si sumamos los valores numéricos de estas tres letras, la suma equivale numéricamente a la palabra Tavá, que significa deseo o pasión, ¿vale? Cuando Elohim mora dentro del corazón de una persona, la justicia de Elohim hace justo a la persona en cuya alma reside la presencia de Adonai. Es por esa justicia que habita dentro en el centro de la casa del alma, que hace o impulsa la salida hacia afuera, ¿no? Y así se manifiesta el amor hacia los demás semejantes. Elohim reside dentro de la casa del alma. No es algo, si Elohim reside dentro de la casa del alma, no es algo que se puede observar, ¿no? Eso es una descripción espiritual, ya que el hecho se sitúa en una realidad que nosotros no podemos percibir, nosotros no podemos ver cómo Elohim mora dentro de una persona, aunque él lo dejó bien claro en Juan 16, 14, capítulo 14 también: el que me ama guarda mi palabra, guarda mi Torah. Yo y mi Padre, dijo Yeshua, vamos a venir y haremos morada con él, en su corazón, obviamente, ¿no? Ya el mundo no me verá más, pero ustedes sí, porque estaré con ustedes y en ustedes, ¿vale? Eso no se puede percibir a simple vista porque nuestros ojos están diseñados para ver solamente las cosas reales, pero es aquí donde nosotros podemos percibir las cosas espirituales. Si Elohim reside entonces dentro de la casa del alma, aunque eso no se puede observar porque es una realidad espiritual, dentro de la persona o de dentro de la persona saldrá fuera una manifestación, es decir, una forma de expresarse, de actuar, que se puede percibir de una manera física. Y por eso los hechos son quien prueba o revela lo que está dentro de una persona. Por medio de los hechos medimos si dentro de una persona reside el Ruach del Altísimo o un espíritu del Elohim de este mundo. Quizás para algunos eso es interpretación, pero la realidad nos prueba que la casualidad es mínima, ya que el contexto bíblico nos revela que así se descubrió el deseo de Elohim hacia todas las naciones, desde Israel o por medio de Israel hacia las demás en todo el mundo. Elohim eligió a Israel para que habite en medio de ellos, para que el santo santifique el pueblo, a fin de que las demás naciones, viendo la santidad de este pueblo santificado por la presencia de Elohim viviente, pueda encontrar el camino hacia la redención. Así podemos ver en Jeremías capítulo 31, verso 33, lo que no sucedió, pues es lo que se hará, y Elohim logrará esta intención suya. Aquí se nos presenta en esa cita, pero ese es el pacto o la alianza que haré con la casa de Israel, no con el mundo, ¿no? Sino con la casa de Israel, después de aquellos días. Eso es importante saber dentro de la profecía, después de qué días tendrá lugar el cumplimiento de esa profecía. Así dice Adonai: daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón, es decir, en el centro, como el arca está dentro del tabernáculo, en medio del pueblo hebreo, ¿vale? Esos detalles pues nos indica el lugar donde él quiere hacer su morada, su residencia. Y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo, ¿vale? Esos son las normas o los propósitos de la alianza, tanto en el Sinai, es decir, como la primera como la segunda, tienen los mismos valores. Diferencia es que una está escrito en tabla y otra estará escrito en carne, en el corazón. Y en el segundo caso, la profecía o el contexto profético nos indica que vamos a olvidar el primer pacto, es decir, la ley, la alianza escrita en tablas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a vivir
¿no? De tal manera que no vamos a recordar instrucciones y leyes escritas en tablas porque lo tenemos dentro de nosotros. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo, es una referencia al sentido pictográfico de la letra Beit, de una familia, de un hogar, de una descendencia, ¿vale? Segundo punto, ya que le he dicho que le voy a mencionar eh, tres verdades reveladas por medio de este pictograma, verdades que están expresadas en esos 16 puntos que mencioné antes, en cual se usa la palabra Beit, de los 2000 que mencioné. En el segundo lugar, la forma antigua de la letra Beit nos revela el reinado de Israel. Es decir, nos presenta que Israel se dividirá en dos secciones. Y por eso la letra Beit, ¿vale? Les recomiendo que puedan ver la imagen pictográfica, ya que por audio yo no le puedo enseñar la imagen para que puedan entender de lo que estoy hablando. Así viendo la imagen puede saber por qué menciono la división, ¿vale? Por eso, porque la letra, forma de la letra, ¿vale? Describe como una habitación cerrada en la parte interior y una salida después de un tabique, ¿no? Como si sales por una puerta hacia un pasillo que te da lugar o acceso fuera del campamento, fuera de la tienda. Y sí, esta letra pues nos revela la separación, la división de los dos, de la casa de Israel en dos reinados. La casa de Judá, quien se mantuvo en cierta manera, ¿va? Para decir así, en la parte más cerrada de la casa, mientras que Efraín se quedó hacia la puerta abierta hacia el mundo. Y en este lugar, pues, con esta disponibilidad hacia la puerta, el corriente del mundo llevó el reino del norte lejos de casa, donde nosotros estamos. Así que necesitamos hacer el camino al revés, ¿no? Para reentrar en el centro, donde también, tanto la casa de Judá, también la casa de Efraín, los dos reinos, buscar esta intimidad, esta conexión con sus raíces, con el Elohim de Israel, que es la piedra angular sobre la cual se edifica la fe hebrea. Las profecías nos indican que en las dos divisiones de Israel serán reunidas en una misma casa. Pues ustedes conocen el famoso capítulo 37, es el más completo, sobre los dos reinos, que será una en las manos de Yeshua. En el mismo nombre de la segunda letra, donde se nos indica que el reino de Israel será dividido en dos partes, vemos la profecía sobre la división como de la restauración del reino bajo la obra del Redentor. El nombre de la letra Beit está formada por un Beit, una Yod y una Tav, como hemos dicho antes, ¿no? Según el valor numérico. Pero Beit presenta o nos describe en la forma de la letra paleohebrea antigua, en la forma antigua de los días de Moisés. Beit es la representación de una casa. La letra Yod es una mano, pero una mano abierta. Y la Tav es una señal. ¿Ah? Dos palos, una cruz. Y así podemos ver un poquito los dos tribus, como tiene un palo para la casa de Judá, un palo para la casa de Efraín, que será una, ¿no? Es decir, sirven como señal. También para las naciones, porque es el momento de ese tiempo del fin, este tiempo de la esclavitud, donde esa señal de la restauración está levantada entre las naciones. Así que la letra Beit, que es formada por Beit Yod Tav, ¿vale? El nombre de la letra, en sí mismo nos expresa que es una casa, una mano y una señal. Así que la casa de Jacob, el tabernáculo de David, será restaurado mediante la obra de redención, donde la mano, o las manos, en este caso del Redentor, ya que son dos reinos divididos, por eso aparecen dos manos extendidas, se extiende como señal o mediante el señal de la muerte de Yeshua en Golgotá precisamente. ¿Vale? Es lo que se nos transmite, incluso el propio nombre o la forma en cual se revelan las tres letras que componen el nombre de la palabra Beit o de la letra Beit. De la palabra Beit porque es una casa, ¿no? Y de la letra Beit por ser la segunda letra dentro del alfabeto hebreo. Igualmente vimos en las enseñanzas sobre la cita de Génesis 2.20, que lo tuvimos en el grupo esta semana pasada,
vimos que la Isha, es decir, la varona, fue creada a ser parte contraria del Ish, del varón. Es decir, una ayuda contraria a fin de ayudar al varón en sus caminos. Así que en el tercer lugar, ¿vale? Para hacer la tercera revelación y la que da comienzo al tema que vamos a compartir, pero solo voy a hacer la introducción en esta ocasión. Voy a continuar con la segunda parte. En el tercer lugar, al ser la segunda letra, la letra Beit, al ser la segunda del alfabeto hebreo, tiene el valor numérico número 2. Si convertimos en una ecuación lo dicho hasta ahora, tenemos lo siguiente. Beit es una casa a cual si añadimos el valor numérico número 2, sacamos casa y 2. Si juntamos las dos palabras, el resultado es casados. ¿Vale? Palabra que en español tiene su sentido. Casados, dos personas cuando se juntan en matrimonio se llaman que son casados. Casa, 2, ¿no? Casa es la letra Beit y tiene el valor numérico 2. Así que resumamos, casa, 2, casados. De aquí entendemos que el matrimonio es el resultado de dos personas que al juntarse en una sola carne forman una familia o una casa. Dicho de una forma hebrea, una casa está formada por dos personas, hombre y mujer. Por eso, en la mayoría de los casos, esta palabra obeit se refiere a familia más que a una construcción, en el sentido hebreo. La letra bet también nos enseña cómo crece una familia por medio de varias palabras que inician con la misma letra bet. Voy a dar un ejemplo, bueno, varios ejemplos para que entiendan que este principio de crecimiento revelado por palabras hebreas que comienza con la letra Beit, lo tenemos revelado pues una letra que para muchas personas no tiene ningún significado, solamente ve la letra B como el correspondiente en otros idiomas, pero en el hebreo antiguo esta letra que para muchos es sin importancia, si solo buscan un sonido, pues nos expresa muchísimas más verdades, muchísimas más enseñanzas. Entonces, cuando dos personas forman una casa, es decir, Beit, y deciden extenderse, empiezan a construir. En hebreo está la palabra banaj, que significa construir. Entonces Elohim les da una bendición. Y la palabra bendición en hebreo es braja. ¿Verdad? Elohim, cuando dos personas se juntan, forman una casa y deciden crecer, deciden construir la casa, ser más grande, es banaj. Elohim los bendice, le da una braja, le da una bendición sobre su casa y así que la pareja deciden llenar. Eso en hebreo es bara. Llenar la casa, es decir, crear. ¿No? Crear también se traduce con bara, es la traducción de bara. Y la mujer engorda. ¿No? En hebreo es la misma palabra bara, para llenar, para crear, para engordar. ¿No? Es prácticamente lo que Elohim, Bereshit bara Elohim, al principio o en el principio, cuando Elohim dio comienzo a todas las cosas, engordó la tierra, como para decir así, ¿no? Creó todo lo que hay, ¿no? Creó. Se traduce con crear, pero igual es llenar o engordar. Nosotros vamos a presentar esta palabra dentro del contexto de la familia, donde Elohim le da una bendición, una banaj sobre la casa, sobre la beit, y esta braja, esta bendición, hace que la mujer, pues, bara, pues engendre, se engorde, ¿no? Como resultado, engendran un hijo. Y hijo en el hebreo es la palabra ben, que a su vez es bendito. Y eso significa baruch, por Elohim, es bendito por Elohim. No, vemos qué palabras forman dentro del concepto de las letras hebreas, del mensaje de las palabras hebreas, cómo forman o cómo edifican, cómo cómo se construye una familia a partir del significado de las propias palabras en hebreas. ¿No? Entonces, al juntar las palabras en coherencia, pues poniéndolos en cierta coherencia, vemos
en este orden de palabra Beit, Banach, Braja, ¿no? Ben, Baruch, ¿no? Una persona dice, palabras aisladas, quizá no se da cuenta, pero al razonar sobre el significado de la casa, estas palabras tienen su sentido común, ya que nos describe la forma del desarrollo como Elohim los diseñó, cuando dijo, multiplíquense, creced y multiplicaos, ¿no? Eso es como Elohim los bendice, pues ellos deciden crecer, procrear, por la bendición que tienen de parte de Elohim, pueden dar a luz, pueden engordar, ¿no? Pueden desarrollar, extender y engendrar, ¿no? Un hijo, Ben. Y todo esto gracias o mediante la bendición de Elohim. Voy a dejar una segunda parte, ya que le mencioné esta semana que le voy a hablar sobre una cita, exactamente como dentro de la letra Beit, en general no se ve el mundo espiritual que presenta la enseñanza que abarca en esta letra. Exactamente hay citas en el Tanaj eh, que aparentemente no transmiten nada sobre familias ni sobre el propósito que Elohim tiene sobre cómo se forma una familia y la protección que hay dentro que Elohim diseñó para que haya dentro de la familia sobre sus propósitos. Pero vamos a dejar esta cita para la próxima ocasión. Espero que estén presentes, que estén pendientes, porque son cosas maravillosas. Yo mismo me maravillo cuando los leo y digo, pero ¿cómo los podemos leer y no entender nada? Porque la traducción a veces es tan pobre que no te explica, no te presenta toda la metáfora, el contexto, lo que define el concepto de las palabras en el propio hebreo. Entonces, vamos a ver una cita maravillosa. ¿Qué puede contener esta cita? No se la voy a decir cuál es para que así se queden pendientes y esperen la próxima presentación. Que la bendición de Elohim les acompañe y que su Ruach pues nos guíe, que nos dé entendimiento y capacidad de entender el mundo espiritual, lo que no vemos, el lugar de la morada de Elohim que nosotros no vemos con los ojos físicos, y que entendamos mejor lo que Él nos transmitió por medio de las letras hebreas dentro del propio texto hebreo. Bendiciones de parte del cielo, del Elohim de Israel, en el nombre de Yeshua. Amén, shalom para todos.